Hola, ¿cómo están? Una vez más en Política y Poder para discutir y hablar sobre temas de coyuntura, temas de democracia, temas que importan a la vida de todos los peruanos. Estamos con Julio Esquiapa, colaborador del programa, con quien de manera frecuente vamos a venir haciendo comentarios sobre los diversos temas que nos acompañan. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Norman? Gusto de estar contigo nuevamente. Igual, Julio, ¿cómo has estado? Bueno, veamos, ¿cómo ves el tema político? ¿Puede Dina seguir en el poder bajo las condiciones hasta el 2026? ¿Cuál es tu análisis? ¿Tú qué opinas, hermano? ¿Cuál es la posibilidad? Es una apuesta. Es una apuesta bastante incierta, ¿no? Mi opinión, Julio, es de que yo pienso que probablemente hasta el próximo año, después de julio del próximo año, probablemente el Congreso va a quitarle el apoyo después, porque claro, ahora mismo hay esa posibilidad, si le quitan el apoyo, pues implicaría que a lo mejor el gobierno se tenga que convocar a elecciones generales y en ese sentido se tengan que ir tanto los congresistas como el gobierno, ¿no? La Dina Boluarte, y eso creo que no le conviene ni al gobierno ni a Dina, así que creo que se necesitan ambos para sobrevivir por lo menos hasta el 2026, hasta agosto quizás de 2026, en donde ya sin duda la presidente va a dejar de ser útil para este gobierno, para el Congreso, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Creo yo, sin embargo, ¿tú crees que tienen el poder para hacer eso? Porque una cosa es el poder formal, están en 5 y 6% de aceptación, nunca ha pasado esto en la historia del Perú, y hay 88% de las personas, entre 82 y 88, según la encuesta, que no están dispuestos a que Dina Boluarte continúe en el poder. Eso no es una cifra pequeña, es una cifra que se ha incrementado y está llevando a que la gente simplemente está rechazando cualquier vínculo con el poder del Estado, con gran efecto económico y gran efecto político. La pregunta es, ¿sin legitimidad es posible gobernar? El problema es, Julio, que yo veo que las posibilidades de que las marchas se incrementen o surjan de manera abrumadora, como pasó, por ejemplo, con el gobierno de Merino, no son tan altas ahora mismo debido a que la gente, creo, siente miedo de salir a protestar, uno, y dos, creo que todavía la situación económica, a pesar de que ha ido empeorando, ya han pasado 2 años seguidos en realidad con índices de pobreza que van aumentando, pero a pesar de eso todavía no estamos al límite, creo, en materia económica y por eso es que todavía no hay esa efervescencia, ese tumulto que puede surgir de pronto, pero claro, en el Perú Pero nada es predecible, ¿no? tú vienes de una universidad liberal, ¿ah? Y creo que hay que limitar lo que vale la economía para determinar las crisis sociales. Te explico lo que yo creo. Adelante. La crisis del sur del Perú en diciembre y enero del año 22 y del año 23, terrible, gigantesca, movilizó a 40.000 personas más o menos por las calles, es una crisis cuyo origen es político. Es la resistencia de los partidarios de Pedro Castillo principalmente y de sectores populares que se oponen a un cambio de gobierno como el que se dio el 7 de diciembre. Ay, cada uno tiene su narrativa, pero ese es el hecho. Entonces, ¿por qué no creer que la gente también está dispuesta a defender valores ciudadanos? Es muy diferente defender a Pedro Castillo, como en esa oportunidad ocurrió, que defender derechos electorales, derechos a que acá no haya una dictadura, derechos a que no haga la reforma que está haciendo el Congreso. Yo creo que ahora hay un problema de legitimidad y sobre ese problema, sobre esa base, puede haber un movimiento muy fuerte en el Perú. Es cuestión de semanas, de meses, pero cualquier analista político lo está diciendo. Todos los que están afuera están diciéndolo. El país no va a Correcto. resistir. Pero el tema es, yo coincido que la legitimidad con la que cuenta la presidencia es 5%, obviamente el más bajo de los últimos 25 años, ¿no? Ni Alan García creo llegó en su peor momento a un nivel tan bajo de aprobación, efectivamente. Pero la situación es que vemos, por ejemplo, que se han aprobado y hay un paquete fuerte de iniciativas legislativas ahora mismo. El Congreso ahora mismo está en pleno permanente, creo que hasta el sábado, ahora, esta semana, o sea, va a legislar hoy día, mañana, pasado, hasta el sábado, y están aprobando una serie de medidas legislativas sin la mayor reflexión que una ley exige, ¿no? Y que realmente amerita. Por eso digo, a pesar que tenemos eso, se ha legislado o se intenta legislar contra los gobiernos, por ejemplo, movimientos regionales y otra serie de medidas legislativas que se han tomado
pero no hemos visto una reacción tan fuerte como sí se vio, por ejemplo, en la época de Merino, ¿no? No sé qué Es opinas. que bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? El proceso político del Perú tiene ahora que ver con la presencia de nuevos actores. Yo creo que acá hay una lucha en dos niveles. Correcto. Una es por el poder, que no es la de los partidos políticos ni todo lo convencional, porque este Congreso no se explica si tú no explicas el origen de la fortuna de el hombre clave ahí, que es los hombres claves, que son Luna, perdón, y el señor Acuña, ¿no? Que son el eje de un grupo de intereses, pero cuando uno empieza a hurgar, encuentra que el señor Alejandro Soto, por ejemplo, está permanentemente ligado a varias asociaciones que manejan toda la industria de cable en el Perú, que son como 4.000 estaciones de televisión y radio. Ojo, entonces hay un problema acá, igual, podría decir el nombre, no lo voy a decir ahora porque me hace un juicio, que el hombre detrás de la tala de árboles ilegales en el Perú está en el Congreso, es un congresista muy destacado. Y si seguimos buscando, encontraremos que en Somos Perú hubo evidentes vínculos con los taxistas informales. Y si seguimos hurgando, vamos a encontrar que hay toda una red de maestros, de esos maestros con malas notas en los exámenes, que no quieren estudiar, no quieren trabajar así fácilmente, que representa la bancada magisterial, más algunos parlamentarios de esa bancada que están vinculados a la minería ilegal. Si seguimos, varios parlamentarios de Acción Popular igualmente. Entonces, hay una emergencia de un capitalismo cholo, por decirlo de alguna manera, que durante 30 años ha estado queriendo aparecer en la política peruana y que en esta última elección, con Pedro Castillo y ahora con esta transición, está expresándose políticamente ya como un poder fáctico, ¿no? Un poder de hecho. Permíteme en todo caso recordar, Julio, hay un libro que salió y que se ha hecho con la colaboración de Konrad Adenauer, entiendo yo, muy interesante sobre lo que acabas de mencionar y que en realidad pone pues en perspectiva lo mal que está en los diversos sectores, básicamente la ilegalidad, ¿no? La expresión de la ilegalidad. Expresado, por ejemplo, como tú bien lo señalas, uno en este libro se menciona sobre minería ilegal, que ya equipara en cantidad a la minería formal, el tema de, y que Antauro, dicho sea de paso, este candidato que es hermano del expresidente, dice que lo va a promover a gran escala, ¿no? El tema de la tala ilegal, el tema de la trata de blancas, trata de personas, y evidentemente estas actividades, como tú bien dices, ya tienen expresiones en el Parlamento. Entonces, Pero, y el narcotráfico, ojo, y el narcotráfico que está muy metido en todo el tejido social ya del país, ¿no? pero todo eso no es lo mismo. ¿Qué tan peligroso puede ser esto para la gobernabilidad y para un poco la sostenibilidad de la democracia? Estamos rumbo a volvernos Peruzuela o algo parecido a Jalisco, ¿no? Y a la zona norte de México, ¿no? Yo creo que acá hay un tema que me parece muy importante. Es decir, no podemos confundir lo criminal, ojo, con las relaciones que en la informalidad se ve obligada a tener por la misma ausencia del Estado, o que ha sido asimilada por bandas criminales en algunos casos contados. Lo dice Rafael Belaúnde Aubry en un artículo que a mí me pareció extraordinario, que ha publicado en Hildebrand, hijo de Fernando Belaúnde, una persona que es un liberal, digamos, en cierta medida de derecha, pero un hombre con ideas siempre innovadoras. ¿Qué dice él? No hay derecho a decir que alguien es ilegal porque es informal. Porque esa es la vieja burocracia que se opone al cambio. Lo que tiene que haber en el Perú es la incorporación masiva de estos sectores precisamente para alejarlos de la criminalidad y para alejarlos de la ilegalidad. La legalidad no es lo que dicen las leyes escritas, como decían los códigos napoleónicos, ¿no? Sino la legalidad es consuetudinaria, uso, costumbre. ¿Ok? También, no es la única manera, pero en el derecho peruano hay que incorporar, dice él, una nueva visión de la propiedad que permita que esta gente pertenezca al país. Bueno, estamos entrando en algo muy sociológico, pero yo lo que quiero decir es que esto tiene que ver con los partidos políticos que hoy actúan en el Congreso, que no son solo bandas criminales, también tienen expresiones sociales distorsionadas, ¿no? Con malos modales, con inmoralidades, con muchas expresiones que tienen que ver con la forma en que ese sector se está insertando en la sociedad peruana. Ahora, lo que tú has mencionado, evidentemente creo que se tiene que mirar, como tú bien lo has dicho, desde la perspectiva de no criminalizar al informal. Pero, totalmente de acuerdo, pero creo que es bueno que se haga ese distingo, ¿no? Entre, por un lado,
ambulante que sale a ganarse la vida día a día, aquel que expende, por ejemplo, emoliente o que se dedica a actividades de comercio informal en las calles, a vender ropa o lo que sea, con aquella persona que tiene su bodega, ¿no? Con aquellas personas que evidentemente utilizan minería ilegal, por ejemplo, dentro de áreas protegidas, en donde destruyen absolutamente todo. Pero es la minoría, ¿no? Pues. Es que esa es la minoría. Ahí el presidente... y que generan la mayor cantidad de recursos, ¿no? No. La mayor parte de la minería del Perú está en cerros, no está en los ríos, ¿ok? Su impacto es un impacto que está creciendo porque nadie controla, ¿sí? La tesis es, legalizándolo va a bajar la ilegalidad y va a bajar la criminalidad, por supuesto, pero va a ser un proceso largo. Ojo. Y hay redes chinas y otras redes que ni siquiera conocemos acá, que son las que se encargan de comercializar y sacan del país grandes cantidades de oro junto con los peruanos que también exportan a Bolivia o vía Ecuador. Entonces, yo no quiero abundar en esto, pero Puno, ¿no? Que son los que transportan gran parte de la contrabandistas. mercadería informal. ¿Cuántos millones de dólares mueven los contrabandistas de Puno? Ahí está otra economía ilegal. A ver, trata de pararla. Entonces, lo que dice Belaúnde Aurea a mí me parece que tiene mucho sentido. Aunque yo en otras cosas discrepo. Tiene mucho sentido decir, tiene que haber una reforma económica que incorpore a estas personas al sistema jurídico. Así, tal como están, empezar a pensar en resolver los problemas que ellos los aquejan. O sea, es decir, han invadido terrenos, ya pues, que sea un nuevo régimen de concesiones que permitan que sean propietarios de terrenos, como se hizo con las casas en Lima. A ver, anda a desalojar ahora de los que habitan ahí de hace 40, 50 años, imposible. La ley tiene que adecuarse hasta un cierto punto, hasta un punto que no sea desigual a las necesidades de la gente y no al revés, la gente a las necesidades de la ley. ¿Qué es lo que está pasando? Con los requisitos que les han dado, por ejemplo, a los mineros, o que tienen un ambulante para poder vender. Tiene que haber un cambio en la mentalidad. Son la mayoría del país, y toda la mayoría del país no solo le niegan derechos económicos, sino además políticos. Pero Julio, creo que de lo que tengo razón, todos los políticos en sus programas plantean eso, vamos a incorporar, vamos a ampliar la base tributaria, como técnicamente le llaman, ¿no? O sea, vamos a incorporar nuevos elementos a la formalidad. Pero todos fallan en ese punto. Es una formalidad idealista. No obedece al carácter capitalista de esta informalidad. Capitalista y pequeño capitalista. Justamente que no tiene mucho capital y que lo que hay que hacer es darle una incorporación para quitarlo de la garra de la ilegalidad criminal, que es la que queremos neutralizar. Esa es la tesis, ¿no? Es como la marihuana. Legalizan la marihuana y van a mirar a ver en qué país esa legalización ha funcionado mal. No ha funcionado mal. Porque ha sacado de la calle el negocio, ¿sí? Y ha obligado a que haya una venta legal que es mucho más racional y que el Estado puede supervigilar. Entonces, vamos a salir. En Portugal, yo recuerdo haber leído un artículo en donde mencionaba que Portugal fue uno de los primeros países que legalizó básicamente el uso y comercialización de la marihuana, ¿no? Pero acompañó con potente programa de educación, ¿no? Ahora, yo no estoy tan seguro si en Uruguay eso ha funcionado bien, porque todavía hay resultados, creo, mixtos al respecto. Así que, claro, Estados Unidos está funcionando en 4 o 5 estados. Lo que yo es solo un ejemplo. ¿No? Es solo un ejemplo. No hay que olvidar que 6 expresidentes de Colombia dijeron que había que legalizar la coca. Ojo, horror. Ojo, cambiar la Convención de Viena y quitarle la carácter de ilegalidad, porque está claro que el mercado funciona como un legalizador. Si tú, por ejemplo, a los mineros les establecen un régimen, que ya es otra discusión que tenemos otro día, ¿no? Un régimen que permita funcionar rápidamente. La parte política. El mercado principal es externo, no interno, ¿no? Para ese tipo de cosas. Yo quisiera decirte lo siguiente, ¿no? Claro. Volvamos a la política. Lo que está pasando en el Congreso entonces es una expresión, es interesante lo que estamos diciendo, ¿no? De estos poderes ilegales, de los cuales recién varios analistas se están dando cuenta, hablando de que hay una burguesía chola, de que hay una clase insurgente como la que predijo Matos Mar hace muchos años, que ya ahora... Porque hablemos, el señor Acuña tiene entre 200 y 400 millones de dólares, ¿no? Y como él hay unos 4 o 5 que son magnates de ese sector, ¿no? Entonces ahí hay un tema de que es un sector que le miran la cara a los bancos y no les querían prestar. Ahora tienen que prestarles porque son parte del sistema. Pero yo voy a una cosa importante. Creo que ese fenómeno es el que falta analizar un poco, pero hay que tener claridad en lo siguiente. Si el sistema político lo reforman ellos, como lo están haciendo estos días, unidos al fujimorismo que los usa como ave de presa
para hacer una serie de cosas que le conviene a quien quiere ser la candidata ganadora en las próximas elecciones. En este caso, las diferentes leyes que está aprobando la Comisión de Constitución sí atentan contra la estabilidad del Estado, porque no están haciendo que las leyes salgan, no solo de manera técnica, que es lo secundario, sin ningún consenso social. O sea, este interés de los informales y el interés de este grupo político que es el fujimorismo, que quieren tener agarrado todo el poder de las elecciones, la principal mecanismo de poder del país, incluido el poder judicial, eso está pasando al margen de la voluntad de los ciudadanos, que no están de acuerdo con una cosa así. Me dejo explicar. O sea, es un mal uso del poder. Y ese es el tema principal con el Congreso y obviamente con Dina Boluarte, que por su debilidad simplemente ha tenido que hincar la rodilla frente a ellos y hace lo que ellos le piden. Ahora, ese es un problema muy serio porque creo yo que si uno analiza ya el debate más de pesos y contrapesos de poderes, uno entiende claramente que el diseño ahora está totalmente inclinado a favor del Congreso. Va a ser el Congreso que se viene incluso más todavía, porque va a ser un Congreso superpoderoso con un Senado con superpoderes, que sin duda va a ser una dificultad para la gobernabilidad, sobre todo porque ha dejado la figura presidencial y la institución de la presidencia en una situación bastante débil, ¿no? En función al poder que adquiere el Congreso. Creo que eso va a ser un tema muy, 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 muy importante y relevante en el siguiente periodo de gobierno, ¿no? Es que yo creo que el Perú está en una disputa no solo por el poder político, sino una disputa por el poder económico, por los derechos económicos. No lo quiero poner en términos de idealizar lo que está pasando. No, no se puede idealizar porque es muy peligroso de la manera que se está desarrollando. Pero se ganaría mucho si tuviéramos una visión menos de condena, menos binaria, que tienen una serie de sectores de la sociedad frente a este fenómeno. Lo que hay que hacer ahora es crear una nueva política, reorganizar el Estado para poder asimilar estos sectores, legalizar muchas de las actividades que hoy día son ilegales, pues no es posible que haya 78% de los peruanos que son ilegales, pues no tiene lógica, ¿sí? Son capitalistas, tienen interés en el mercado, desarrollan su vida, cultivan todo lo que pueden, una vida dedicada a su familia, y sin embargo no pertenecen a lo que se llama en inglés el mainstream, o sea, a la sociedad con derechos. Ese es el cambio. No Pero queremos Julio, ciudadanos de segunda clase, y es el gran cambio político que tiene que haber en el Perú, que todos sean de primera clase. Yo sí considero que ahí hay un problema sobre todo de voluntad, porque mira, hoy en día las herramientas tecnológicas te permiten todo esto que tú mencionas, la formalización vía obligar de uno u otro para que la gente empiece, por ejemplo, ya cada vez tú usas el taxi, vas a los mercados, la gente utiliza el IAPE para absolutamente casi todo, sus pagos. El IAPE es el gran democratizador de la sociedad peruana. Parece mentira, ¿no? Pero la solución viene del lado financiero y de la innovación. Entonces yo sí creo y veo con mucha esperanza este aspecto, pero claro, la SUNAT creo que tendrá que trabajar de una manera consciente también, ¿no? Vemos a una SUNAT que apresiona mucho a los pequeñitos y es muy condescendiente con los grandotes, ¿no? Entonces, una SUNAT que pudiera quizás crecer más en capacidades para que pueda llegar y formalizar y utilizar estas herramientas tecnológicas que te van a permitir de manera muy rápida saber los ingresos y los gastos de cada persona, ¿no? La policía tributaria del Perú es la SUNAT. No es una entidad inclusiva. Sí ha tenido que imponer a lo largo de los años, es verdad, la lógica, por lo menos en las zonas urbanas y con los negocios formales, ha tenido que imponer la lógica de pagar impuestos, ¿sí? Pero es incapaz de poder hacer este otro trabajo, no lo puede hacer. No están formados ni preparados para eso. Ellos defienden el código, la ley, y lo que hay que hacer acá es innovar las leyes, innovar los códigos, y es hablar con las personas y sacar unas leyes que tengan que ver con cómo, por ejemplo, un ambulante te explica su actividad y le puedes dar un viso de legalidad, o cómo un minero te va explicando qué necesita él para legalizarse y cuánto puede pagar. O sea, esas cosas no se han hecho bien en el Perú, y por lo tanto el costo es inmenso. Mira tú en transporte. En transporte no hay manera de hacer una conversión real a un transporte moderno, porque el gobierno se basa en medidas legales que ellos dan y no se basa en los propios empresarios de transporte, que ya han formado 3 empresas para utilizar masivamente el gas y luego pasar 3 empresas grandotas, ojo, asociadas incluso con Visa, que tienen una serie de características financieras increíbles, adelante del Estado. El Estado les jala la pata y ellos siguen adelante caminando en función de una visión mucho más capitalista, de desarrollo, de economía de mercado. O sea, creo que acá hay que hacer funcionar el mercado como el arma de la legalización y una legalidad consuetudinaria. ¿Qué quiere decir esto? Más adaptada al derecho de las gentes, que es un concepto muy importante. Un amigo mío, Horacio Gago,
escribió un libro precisamente que dice eso, en contraposición a Hernando de Soto, que Hernando de Soto defiende la propiedad hipotecaria, una serie de mecanismos que no han funcionado para legalizar a los informales. Él dice, no, hagamos leyes que estén basadas en el derecho de gentes. Mira que es revolucionario, hay que cambiar el sistema legal y todo, pero ahí está la solución. O sea, la verdad es lo que pasa en la sociedad, y esa verdad la legaliza la ley. En ese punto, Julio, creo que hay que mirar también, aprender de experiencias internacionales, ¿no? La India tuvo un buen economista que ayudó mucho en tema de la formalización, y creo que esas experiencias debieran ser incorporadas en la parte que pueda ser adaptada al país también, ¿no? Obviamente podemos tener las facilidades propias, creo que se puede hacer, pero siempre también es bueno mirar otras experiencias exitosas que están siendo útiles en la formalización, ¿no? Julio, se nos ha ido el tiempo. Parece mentira, pasaron ya 20 minutos aquí, pero como siempre seguiremos hablando de estos temas. Pero estamos dando un ángulo distinto sobre lo que está pasando en el Perú, como para empezar a pensar las cosas de otra manera. Quisiera yo terminar, si me permite, mi querido Norman, con una observación. Si el Perú no tiene una unidad nacional que incorpore a toda esta gente que está al margen de la sociedad, vamos a seguir teniendo crisis políticas. Y si no hacemos esa incorporación, es básicamente derechos económicos, con los derechos políticos. Y hoy día, el bombardeo a la legalidad tiene que ver con que el Perú no sea amistado internamente en términos sociales con un vasto sector de su población que es informal. Creo que por ahí va la rueda de la historia y por ahí tenemos que ir dándole soluciones, ¿no? Seguiremos conversando y debatiendo, no en todo estamos de acuerdo, pero lo importante es que estamos hablando. Me meten preso por lo que estamos diciendo, ¿no? Gracias, Julio. Que te vaya bien, muy amable. Gracias, muy amable para ti, muy amable.